Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo. Masajes JP, caricias para tu alma. Todo está listo para presentar un nuevo episodio de su programa favorito, Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Bienvenido a tu programa Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez. Hoy es un día especial. El programa de hoy es muy interesante. Para ello cuento con una invitada especial como es la doctora Ercy Silva. La doctora Ercy Silva es gastroenteróloga, pero aparte de gastroenteróloga, es especialista en hígado. Y el tema que voy a tratar con la profesional del día de hoy es la hepatitis. Vamos a hablar todo lo relacionado con este virus, esta enfermedad llamada hepatitis. Vamos a quitarle el título de doctora y vamos a llamarla de ahora en adelante Ercy Silva. Ercy, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. De verdad, muy agradecida por tu invitación y me encanta verte, reencontrarme de nuevo. Así contigo. Es, porque sí la conozco de hace tiempo, en vista que hemos participado en varias oportunidades, en consultas y por supuesto hemos trabajado en conjunto en algunas instituciones. Ercy, la primera pregunta, ¿eres de Lara o eres Barquisimetía? No, soy barquisimetana. Ok. Aunque, o sea, toda mi vida he vivido aquí y he estudiado el posgrado a veces fuera en Caracas. Ok, pero naciste aquí en el estado Lara, aquí. ¿En qué parte? En Barquisimeto, en el Hospital Central. Ah, ok. Sí, súper larense. Qué bueno, excelente. Vamos a remontarnos unos años atrás, no tantos tampoco, pero sí, vamos a la infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, muy hermosa. En una familia conformada por 3 hermanos, yo soy única hembra, la consentida de mi papá. Este papá ya falleció y bueno, tuvieron un matrimonio bastante sólido. Mi mamá ya tiene 87 años, está bastante saludable, gracias a Dios. Y pues estoy aquí también al cuidado y acompañamiento de mi mamá y mis hermanos. Ok. En esa época de tu infancia, estamos hablando de los años 90. Gracias, no. 80. De infancia, no. 70. 70, Ajá. ok. En los 70, 80, ¿qué jugabas tú en la infancia? Bueno, aunque realmente me veo así toda frágil, pues como eran hermanos varones, pues yo jugaba era juegos de varones. Jugaba era béisbol, me encanta el béisbol. Me encanta ya los juegos de béisbol, me encanta el fútbol. Entonces, bueno, sí, ese sí me cuidaba por ustedes saben, ¿no? Los golpes que uno recibe durante el fútbol sí son fuertes. Okay. Pero no me jugaba con muñecas, no era de ese tipo de niña. Era más de juegos de varones y de como muchos primos, compartíamos muchísimo porque por mi familia materna sobre todo, son bastantes primos y pasábamos las vacaciones juntos. Y viajábamos hacia los campos y donde íbamos a los ríos y estábamos en una infancia muy bonita, de verdad. Qué bueno. Sí. Es la infancia que muchos queremos volver a revivir, pero lamentablemente, bueno, las etapas de la vida hay que seguirlas. Transcurrimos tu etapa. ¿Dónde estudiaste la primaria, el básico, el diversificado? Porque para esas épocas uno tenía que trasladarse de colegio en colegio, no era como ahora un solo colegio. Claro, sí, y más porque mi mamá también es docente. Entonces, donde mi mamá trabajaba, nos llevaba. O sea, yo recuerdo que estuve en una escuela, nos paraba muy temprano. En esa época, pues que tenía uno que estar levantado a las 4 de la mañana, mientras me preparaba, me daba el desayuno, nos llevaban en el transporte hasta la escuela. Y luego cuando ella se cambia de escuela, pues nos vamos con ella también. Lo único que sí, mi mamá jamás me dio clase. No sé por qué. Bueno, debe ser que no quiso, porque por supuesto mamá como le llama la atención a la hija y la hija como le hace caso a mamá, siendo el mismo rol de maestra y madre, es difícil. Por eso mamá quiso que otro la educara. No es verdad. Para evitarse ese conflicto. Ok, pasó la escuela, liceo, te graduaste en ciencia. Sí. ¿Tú siempre pensaste ser médico o tenías otras opciones? Pues la verdad también desde que tenía 6 años de edad recuerdo
que yo decía que iba a ser doctora, no sé por qué. Ujú. Siempre lo dije, es más, cuando tenía que elegir ya en el bachillerato, que uno elige una carrera, no sé si ustedes recuerdan que habían 3 opciones Sí. y uno no podía repetir las opciones. Y yo no hallaba qué hacer porque decían que si uno la repetía, no, a uno lo rechazaban en el CNU. Ujú. Y yo no hallaba qué poner. Yo lo único que coloqué fue bioanálisis porque era relacionado con medicina. Y bueno, gracias a Dios salí elegida de una vez. Bueno, con mi cupo. yo eso no hice caso y yo repetí medicina, Sí. medicina y medicina y bueno, Qué bueno. salí. Pero había Chévere. ese comentario de que Sí. no debías repetir las opciones. Exacto. Muy bien. Una vez que te gradúas de médico, ¿haces aquí la carrera de medicina en la UCLA? Hice toda mi carrera en la UCLA. Ujú. Luego de allí hice medicina interna. Bueno, estuve primero en una residencia asistencial en Carora. Luego hice posgrado universitario aquí en el Hospital Central. De allí hice inmediatamente gastroenterología. Y saliendo de gastroenterología me fui al Hospital Universitario de Caracas, donde hice un año de hígado. Ok, por eso es que la doctora tiene una subespecialidad, vamos a decirlo así, dentro de la gastroenterología, como es hígado. Es una hepatóloga. Ok, vamos con preguntas cortas y respuestas cortas. ¿Color favorito? Azul. Azul. ¿Color que no te colocarías porque no va con tu Amarillo. personalidad? Amarillo. ¿Comida favorita? La italiana. Me encanta. Italiano. ¿Alimento que no ingieres porque no te gusta? Pues la verdad que no me gusta todo, excepto las vísceras. Eso sí no me gusta. Ok, pero no es como yo que el hígado te recuerda a la placenta. No. Pero no puedo, de verdad que no puedo y lamento mucho eso que a veces a uno le ofrecen, pero no puedo comer. No, y además tú lo sabes como médico y como gastroenterólogo que las vísceras no son los alimentos más recomendados. Exacto. Muy bien. ¿Aroma u olor que te trae recuerdos? Pues en mi casa siempre ha habido plantas y hay muchas flores. Me encanta el aroma de las rosas, me encanta. Ok. ¿Fragancia de perfume? Pues la verdad, no tengo ninguna en particular. Varío. Me gusta variar también para el día, para la noche. En eso yo creo que Muy bien. soy muy flexible. ¿Actualmente cuál usas? Puedes decir la marca si quieres. Ah, sí. ¿Sí? Para que los seguidores se la copien. O algún paciente que diga, ay, la doctora huele rico, ya sé qué Te encargo fragancia una es. que es de coco, muy rica. Ah, bueno. Ajá. ¿Y entonces cómo se llama? Pues la verdad no recuerdo. Ay, caramba. Bueno, no se pueden copiar la fragancia de la doctora. Después le doy el dato. Ok, después en privado, como dicen. Muy bien. ¿Eres de cine o de series? Me encantan las dos. Jamás vi novelas. Pero con la cuestión de la pandemia me aparté del cine. Pero el domingo o el otro voy a ir a una película. Sí, Ujú. está como yo también. Tengo tiempo, no voy a presenciar un cine. Ahora con Sí. Netflix y esas cosas, Sí. uno en la casa encerrado. Exacto. Muy bien. ¿Y de cine qué género te gusta? De todos menos el terror. No me gusta ir a asustarme al cine, no. A mí sí. Ok. ¿Y series? ¿No eres de series? Sí, me gustan las series cómicas. Por ¿Cuál? ejemplo, de las antiguas Friends, me encanta. Ok. La repito y la vuelvo a ver. ¿Actualmente has visto alguna? De las que están ahorita en el tapete, que están en moda. Sí, pero la verdad no me engancho mucho. Ajá. Ahorita sí no puedo porque la verdad que la actividad se está retomando de nuevo y un poquito fuerte. Claro. ¿Eres de la lectura? Sí, me encanta. Y releo los libros, me encanta. Ok. Hay libros que yo los tengo y los vuelvo a leer. ¿Y cuál recomendarías tú a los seguidores para que lean? En la parte de psicología me gusta uno que llaman Nacidos para Triunfar. Me Ok. parece bueno. Me gusta porque te deja mucha enseñanza. Qué bueno. Vas caminando por las calles de Barquisimeto y te consigues la lámpara de Aladino. Te sabes ese cuento, ¿verdad? La agarras, la frotas y yo te salgo como genio. Te vas a asustar un poco. Y yo te digo, Elsie, te concedo 3 deseos. ¿Cuáles serían tus 3 deseos y por qué? Ay, 3 deseos, eso sí está difícil. Yo creo que estoy como cuando le hacen esa pregunta a las personas en las películas. Lo primero es llegar a... Dice, Sí. repita la pregunta. Yo creo que la primero sería así cuando hay... Yo soy muy, muy creyente en Dios. Ajá. Y siempre digo porque uno pide y pide, pero la verdad que hasta que Jesús no regrese,
no vuelva a la tierra esto. Yo siempre digo, Jesús, ¿cuándo viene? Eso no, yo creo que no es tanto el pasado, es el futuro. Que lleguemos a ese momento donde de verdad haya perfección, donde no haya dolor, donde no haya tristeza. O sea, yo pediría ese momento. Y con ese deseo, yo creo que me basta todo. Porque con Dios todo. O sea, que me vas a regalar 2 deseos. Te los regalo. Ah, bueno. Ok. ¿Te acuerdas de la saga Volver al Futuro? Sí, claro. Nos montamos en el carro. Vámonos para el pasado. ¿Qué época o qué civilización te gustaría revivir o vivir porque no llegaste a estar y por qué? Una pregunta muy interesante. Bueno, yo creo que, no sé, la época de los 50. Okay. Por la cultura, porque estaba el despertar de la civilización actual, que es la época moderna, donde la gente estaba todo tranquilo, pero si yo tuviese la ventaja de que ya yo he vivido en el futuro, regresar a ese pasado me va a dar muchas ventajas. Ah, no, claro, porque vas a saber muchas cosas que todavía para ellos no han pasado, pero para ti ya pasó y te enteraste de eso. Muy bien, nos volvemos a montar, ahora nos vamos al futuro. 30 años o 40 años más. ¿Cómo se ve Elsie con 40 años más y cómo ve ella el mundo 40 años más? Bueno, yo espero que la evolución sea diferente a lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita hay muchos cambios que me parece no son los mejores para la humanidad. A mí me gustaría que hubiese más resaltar lo que es el principio, la familia, el valor, el que todo el mundo tenga el mismo derecho. Ahorita a veces hay discriminación por grupos que antes estaban como muy, digamos así, latentes, y ahora es un despertar tan grande que están opacando al resto. Todos tenemos la misma oportunidad. A mí me gustaría ver esa etapa en que la humanidad esté en equilibrio, en armonía, en respeto y en paz. Eso es fundamental. Sin países, sin fronteras, la globalización es necesaria. Las fronteras las ponemos nosotros mismos los humanos. Las barreras idiomáticas, las barreras culturales, políticas, no debería existir. Eso debería ser la evolución humana. Así como los prejuicios también los ponemos nosotros. Exactamente. Y los juicios y sentenciados. Sí. Muy importante. Te vuelves a montar en el carro, nos volvemos a montar en ese carro. Ese carro, gracias a Dios, no gasta combustible, gasolina. Y nos vamos para tu época, para tu vida. ¿Qué momento de tu vida quieres volver a revivir y por qué? Revivir cuando mi papá estaba vivo. Okay. Volver a estar allí y de alguna manera poder haber intervenir para que su vida fuese más larga y poderlo yo compartir ahora mucho más. Qué bueno, qué bonito. Muy bien, ahora vamos a la parte personal de pareja. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Cuántos años llevas con tu pareja? 20 años. Por ahí anda, por cierto. Muy Sí. Bien. ¿Tienes niños? No tuvimos. Muy bien. En la cama, ¿duermes del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado derecho. Derecho. ¿Con ropa o sin ropa? Con ropa. Con ropa. ¿Arriba o abajo? ¿Cómo eso? Bueno, que tú vas a un sitio, por ejemplo, una litera. Entonces la litera, mira, te va a tocar arriba o abajo. ¿Qué quieres tú? Tú dices, bueno, me da miedo las alturas, entonces abajo. 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 Okay. ¿Adentro o afuera? Adentro. Adentro. Bueno, con la pandemia nos acostumbramos a hacer todo adentro, pero ya tenemos que hacer algunas cosas afuera. Sí. Porque hay cosas maravillosas de la naturaleza. Muy bien, entonces ya como vimos, estos pocos minutos se conoció la persona, la mujer, el lado humano de mi invitada de hoy. Como vemos, es igualito que nosotros, que cualquier ser humano siente, padece, sufre, y eso es lo que queremos resaltar en ustedes, seguidores, que nosotros los médicos, cuando no tenemos la bata, somos igualitos que todos, y tenemos también nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, para que vean que el médico no es el médico de 365 días del año, ni 24 por 24. También tiene que desprenderse un poco de ese oficio o profesión que elegimos desde pequeños, como es la medicina. Vamos a entrar en materia, como lo dijimos en el bloque anterior, como es el tema de hoy, la hepatitis. Empezamos de lo simple a lo complejo. ¿Qué es la hepatitis? La hepatitis es la inflamación del hígado, ¿verdad? Que puede ocurrir por muchísimos factores.
y se puede hablar de hepatitis aguda o hepatitis crónica, dependiendo del tiempo que la persona tenga con esa enfermedad. Ok, entonces ya sabemos que es una inflamación del hígado. ¿Qué me puede producir a mí ese proceso de inflamación hepática? Hay muchísimas causas, desde problemas de hepatitis viral, que sería una de las más comunes, el abuso y el uso de algunos medicamentos, hierbas, hepatotoxicidad, ¿verdad? Por esas hierbas, enfermedades inmunológicas, la grasa da hepatitis, bastante frecuente esa causa actualmente, que antes se desconocía que la grasa a nivel hepático da hepatitis, aunque la persona no sepa que tiene hepatitis. Okay. Entonces vamos a desglosar un poco. Hablaste de las infecciones y dentro de las infecciones mencionaste los virus. ¿Cuántos virus o cuáles serían los más frecuentes que pueden afectar el hígado y ocasionar una hepatitis? Okay. Los virus se clasifican en virus hepatotróficos, o sea que son virus que tienen esa predilección de atacar el hígado, y se clasifican en letras de acuerdo a que han habido apariciones. Desde la A, ya vamos por la T. La gente cree que porque le dio una hepatitis ya pasó. No, hay muchas. Y hay virus que no son específicas como ellos, pero que pueden dar hepatitis también. Como por ejemplo el dengue, que en este momento hay dengue, hay mononucleosis, la varicela llamada lechina. O sea, hay muchos otros virus que, aunque no son con esa predilección, también en algún momento pueden ocasionarlo. Ok, hablaste de letras en la hepatitis. La mayoría de las personas y los seguidores seguros están pensando, conocen una que se llama hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C y hepatitis D. Hasta ahí llegó para muchos las letras, pero hablaste de hasta una hepatitis T. Sí. Ajá. ¿La transmisión de esas hepatitis según esas letras es igual o cambia? No, hay virus que son, de acuerdo también a su composición genética, ¿verdad? Hay unos que son virus ARN, hay virus que son ADN. Hay unos virus que se transmiten por vía, lo que es el agua, los alimentos, los fomites. O sea, por ejemplo, una mosca en la papelera de alguien que estaba el desecho y se paró en el alimento de la persona. Ese tipo de virus, como el virus A, que la gente llama suave, pero el virus suave no existe para mí ninguno. Hasta que la persona no está curada no puedo decir que fue suave. Entonces hay virus que se transmiten de esa manera, el virus A y el virus E. Lo que es el virus B, el virus C, el virus D, el G, se transmiten por sangre. Sangre que puede ser por transfusiones, cada día menos porque la sangre ahora tiene, por supuesto, esos estudios analíticos, pero el riesgo está sobre todo también si las personas tienen múltiples cirugías. A medida que más cirugías tiene, más riesgo tiene, por estar en procedimientos quirúrgicos, donde también hay camillas que se comparten tantas personas que están por allí. Aunque se hagan limpieza, pues a veces no hay esa garantía absoluta. El hecho también de que esas hepatitis por sangre se transmiten por tatuajes, por piercing, por procedimientos cosméticos, hasta a veces tratamientos dentales o endoscopias, de acuerdo a cómo se hagan la limpieza de los equipos. Eso es muy, muy importante, que donde la persona asista esté seguro que se cumplen con ese tipo de medidas de asepsia y antisepsia. El hecho también del uso de compartir corta uñas, afeitadoras, a ir a la peluquería. Entonces la persona dice, no, es que la persona que me atendió, yo vi que tenía guantes, sí, pero se cambió el guante con el otro. Generalmente el guante es protección para la persona, en muchos casos, pero no para cada persona que se sienta como cliente. Entonces tienen que tener esa precaución. Donde vayan, sepan que se cumplan las medidas adecuadas. ¿Y el contacto sexual? Porque hay hepatitis por contacto sexual. Por supuesto. Ahí el contacto sexual en las virus B, C, ese existe más que todo cuando la persona tiene cantidades de virus muy altas, cuando la persona es promiscua, porque justamente no conoce quizás a la persona con la que está teniendo esa intimidad. El hecho de no utilizar el preservativo en ese tipo de relaciones digamos, de oportunidad, que no se vuelven a ver, no saben nada absolutamente uno del otro. Y cuando la persona tiene VIH. Si la persona tiene VIH, el riesgo es mayor de transmitir. Si tiene VIH y una hepatitis viral, entonces el riesgo es más elevado a que la persona tenga, por ejemplo, una pareja
su pareja tenga virus B o C, son monógamos y se cuidan. El porcentaje baja drásticamente, muchísimo. Y incluye entonces estos virus de transmisión sexual, entran de la familia de las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Y además de eso hay que tomar en cuenta otros detalles. Cuando una persona tiene hepatitis crónica en la casa, tiene que tener la precaución de no solamente de todos estos objetos de uso personal se deben colocar aparte, sino que digan, no, yo no te lo presto, sino que tenga un propio utensilio donde lo guarda. Porque recuerden que si yo me uso un corta uña y me corté, no veo la sangre, pero yo lo coloco ahí y la otra persona también tiene su utensilio. La sangre va a gotear, no la vamos a ver, y cuando esa persona utilice su propio utensilio puede estar contaminado. Y además de eso, tiene que tener las vacunas. Es muy importante que en la familia haya la prevención. Ok, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. El otro detalle es el riesgo en los pacientes que tienen que estar muchísimo en procedimientos de transfusiones. O en diálisis. En diálisis, exacto, en lo que son los pacientes de diálisis, los pacientes oncológicos. También. Eso es importante. Muy bien. Y el virus cuando está en el ambiente, ¿cuánto tiempo dura? Es variable. Depende, por ejemplo, el virus C en una mesa puede durar 8 meses, casi un año vivo. Wow. Bastante. Así lo limpian. Tienen que utilizar sustancia muy específica para poderlo desinfectar totalmente. Pero el virus B puede durar pero también. no los desinfectantes normalitos que venden en cualquier sitio. No son eficaces. No. Entonces, eso es importante a la hora de ir a hacerse un tatuaje, que a veces uno ve que a veces hasta en la calle está la moda. Bueno, nosotros lo vimos en Sabana Grande cuando estamos en Caracas, que las personas hacían eso en plena Sabana Grande, los tatuaban, les cortaban el cabello, muchas cosas en la calle. Ahorita estamos viendo esa proliferación de barberías ambulantes, que en cada sitio tú ves que están cortando el cabello y usan hojillas, y la persona no se percata que esas hojillas sean nuevas o están recargables, sino que son reutilizables. Exacto. Entonces es muy importante eso. A veces la gente se hace la pregunta, ¿dónde será que yo tuve la hepatitis? Porque nos llega, bueno, imagínense, ahí tienen la respuesta. Claro. Otros virus, COVID, ¿puede dar una hepatitis? Sí, hemos tenido pacientes, bueno, esto es un virus nuevo para todos nosotros, ya afortunadamente pues se ha hecho bastante estudio y sí, claro, produce COVID, el COVID produce de todo. La verdad que nunca había visto un virus que produjera de todo. Hay una enfermedad, me salgo de la acalasia un momento, pero en la parte de gastroenterología hay una enfermedad que se llama acalasia, que es el cierre del esfínter esofágico inferior por aumento del tono muscular de ese esfínter. Y la persona puede comer, pero se queda acumulada el alimento. Y el COVID está produciendo acalasia. Estoy asombrada de todas las cosas que el COVID, eso en la gastro, produce en todo el organismo, puede dar cosas que nadie se imaginaba. Bueno, y por eso es muy importante mantener las medidas de prevención contra el COVID, porque la pandemia todavía no ha sido levantada y la gente anda libremente. Y no es que te dé COVID, porque tener COVID lo superaste como una gripecita, sino las consecuencias, el síndrome post-COVID, que es lo que estamos viendo ahorita, 3 años, ya cumplimos 3 años de la pandemia, y es lo que estamos notando en personas que después de 1 año o 2 años de que les dio el COVID, están presentando algunas otras patologías, incluyendo el cáncer, y dicen, ¿por qué me está dando esta enfermedad? Y uno le dice, la primera pregunta, ¿usted le dio COVID? Y ya ahí tienes la respuesta de por qué te dio la enfermedad. Y ahí está una de esas que está mencionando la doctora. Y la hepatitis no se escapa por COVID. Otros agentes infecciosos, que no sean virus, ¿bacterias pueden dar hepatitis? Sí, lo que es que generalmente se puede dar es como infecciones sexy, y entonces el hígado falla y a veces lamentablemente pues con mortalidad elevada. También medicamentos, pesticidas. Ok, vamos con los medicamentos. Muy importante porque tú sabes que estamos con una población que se automedica, que recurren a la farmacia, al que despacha la medicina que muchas veces no tiene la preparación exacta y empiezan, o el amigo, la vecina, dice tómate eso porque a mí me funcionó y uno libremente, las personas se toman el medicamento. ¿Cuáles medicamentos me pueden conllevar una hepatitis? Hay muchísimos, desde los antiinflamatorios, que son bastante frecuentes y llevan a la cirrosis, por cierto. ¿Que la gente los consume? Sí, los antibióticos,
los anticonceptivos, los anticonvulsivantes. Bueno, la lista es demasiado larga. Ok. Yo creo que más bien uno se pregunta cuál no da, porque también no es solamente el tipo de medicamento, sino la dosis y el tiempo, que la gente no sabe, como se automedica, pues no sabe ese tipo de detalle, o la interacción medicamentosa, tomar un medicamento con el otro, no saben ellos qué efecto le puede pasar. Casualmente ayer tuve un paciente esta semana que es demasiado analítico y prefiere utilizar hierbas a las medicinas, pero resulta que las hierbas también pueden dar hepatitis, el mal ojillo, y cuando se mezcla el poleo, bueno, cantidades de cosas que evita las medicinas y resulta que lo que está tomando también le puede dar hepatitis. Entonces luego la medicina es ciencia, pero la medicina también es un arte. Justo ahí es donde nosotros podemos dar ese cuidado, porque si no, pues no existiéramos los médicos, no tendría el sentido de todo lo que es la carrera más larga para estudiar, la que nunca jamás nos detenemos en el aprendizaje. Entonces, para que alguien busque algo y diga, lo leí en YouTube, lo leí en internet, mi vecino me dijo, si fuera tan fácil, pues no estuviésemos nosotros aquí. Fíjate, hablaste de las hierbas, de los brebajes, de esas infusiones que nos gustan mucho y época de las abuelitas. Tómate, entonces tienes una gripecita, agarra poleo, mal ojillo y pare de contar. Y raíz de onoto. Raíz de onoto. Inclusive he visto a los niños, y señores, a los niños no se le puede dar eso, ni a ninguna persona, pero los niños son más susceptibles de que ese hígado se enferme. Sí. ¿Qué recomiendas tú en estos casos que la gente todavía no ha aprendido? Y con el COVID lo notamos mucho. Tú revisabas los anaqueles y las despensas de las personas y tenían un lote de medicamentos básicos. La citromicina, el paracetamol o el Atamer y el antialérgico. Porque tengo una gripecita o para prevenir el COVID me tomaba yo todo ese poco de medicamentos. Y generalmente empiezan a tomar antibióticos en cosas que no son necesarias. Y eso, por eso metían la citromicina para un virus como era el COVID. Antiparasitario, la ivermectina también. Esa es otra cosa, que como me siento con problemas gastrointestinales, disconfort, vamos a desparasitar, como si nosotros somos una tubería y vamos a echarle limpia cañería para que se limpie y se vacíe. ¿Eso es recomendable? No es recomendable que la gente se automedique. Yo creo que es preferible que vaya al lugar más cercano y busque asesoría, porque en realidad a veces entonces también tienen algo más serio y la enfermedad lamentablemente no se detecta en el momento, llegan cuando ya la persona está delicada, o utilizan medicamentos que no tienen ni son ni ton, como estás mencionando, el uso de los antibióticos en enfermedades virales, no tiene sentido. Claro. Los pesticidas, muy frecuente también, que la gente entonces en el campo fumiga y no se protege. ¿Qué tan dañinos pueden ser para el hígado? La verdad no hemos hecho un estudio, pero yo creo que Lara es uno de los lugares donde más hepatocarcinoma hay. Yo he tenido pacientes muy jóvenes, adolescentes, con un cáncer horrible, o sea, de horrible, de que llegan avanzados, ya prácticamente muriendo, un muchacho de 17 años por un hepatocarcinoma. Y mi explicación y lo que vemos nosotros, pues es que tenemos que hacer ese estudio para poderle dar ya la connotación científica, es por el uso de los pesticidas, de que ellos toman agua de manantial, no la hierven, no la filtran, esa agua viene sucia, no solamente con pesticidas, sino con un montón de cosas que son nocivas pues, para el ser humano. Sí, la disposición discreta, esas cosas que no están adecuadas. Además de eso, guardan las cosechas en la misma casa, los venenos en la misma casa. Todo eso es acumulativo, años y años. Entonces las personas, por supuesto, van a tener enfermedades muy graves como esta, o cirrosis también, si no tienen cáncer, tienen cirrosis. Y súmele el otro detalle de lo que es el licor, que a veces también el consumo excesivo en personas que ya tienen algún trastorno, que no lo sabían, o que se desata después de una ingesta de licor, que el abuso de esta sustancia que sigue siendo también causa de hepatitis. No lo había mencionado al principio, pero el alcohol sigue siendo una causa importante de hepatitis. La hepatitis alcohólica es una hepatitis grave, severa. Esos vicios que tenemos, la mayoría de las personas vicios tenemos porque hemos consumido. ¿Qué ser humano no ha consumido licor? ¿Qué ser humano no ha fumado? ¿Qué ser humano no se coloca un chimó en la boca? Y otras drogas. El licor. Nombraste que el licor es muy hepatotóxico. ¿Qué cantidad de licor y qué tipo de licor me daña más ese hígado? Bueno, la gente habla de esa pregunta en específico
pero también se relaciona también con respecto al género. En la mujer es más susceptible porque, primero por su índice de masa corporal, por lo general más pequeña que el hombre, la distribución de la grasa es diferente de un hombre a una mujer, y el hombre tiene una enzima que es una proteína que está en el estómago, que es su primer paso metabólico. O sea, cuando el hombre ingiere licor, ya en el estómago comienza ese cambio y que la mujer no lo tiene. Nosotras no tenemos esa sustancia, esa proteína. Entonces tenemos esa desventaja, que ustedes tienen esa capacidad un poquito más alta en de eso, protectora. de protectora que nosotros. Pero la cantidad también se refiere de gramos de alcohol. En la mujer se dice que ya 20 gramos de alcohol, 20 gramos son como 5 cervezas, de las de 5 grados. Y en el hombre 60 gramos. O sea, hay que sacarlos en base a los gramos. Es diferente al whisky, que tiene 43 grados. La cerveza a veces va entre 4, 5, 6 grados. El vino trae 12. Entonces uno saca la cuenta y de acuerdo a la cantidad de copas, tragos y días de frecuencia, es que la persona puede tener un riesgo. Entonces, en este caso, si uno va sumando, la persona no solamente va a tener riesgo de hepatitis, sino de que empiezan a haber cambios a nivel hepático que lo pueden llevar a hígado graso. El hígado graso lo puede llevar a fibrosis, y de la fibrosis viene la cirrosis con el transcurso de los años. Existe también una predisposición que es hereditaria. Uno puede ver grupos de personas que más o menos toman igual, pero no todos se enferman. De repente, en una familia sí hay susceptibilidad, y en ese grupo de personas puede haber cirrosis que en otros no. Eso es alguna variante individual. También hay que tomar eso en consideración. ¿Y el cigarrillo? El cigarrillo es nocivo en todas partes del cuerpo. Yo digo que el licor tiene algo bueno, el café cada vez le consiguen cosas mejores, pero lo que es el cigarrillo, yo digo que ni el saludo deja bueno. Es correcto. Porque el cigarrillo afecta en donde están las arterias. No hay un lugar del cuerpo humano donde no hayan vasos sanguíneos. Por lo tanto, no hay un lugar del cuerpo que se escape a el daño que puede generar el cigarrillo. Y cuando digo que no deja nada bueno ni el saludo, es porque a veces queda el olor en las manos, en el aliento, y cuando uno lo van a saludar, uno que no fuma, para uno es desagradable. Entonces, el cigarrillo, además de eso, puede dar, aparte de problemas en el páncreas, en todos lados, páncreas, cáncer en cualquier lugar del cuerpo, gastritis, porque nos modifica las barreras de protección, nos modifica, por ejemplo, las mucosas, el moco que nos protege las mucosas, el mismo movimiento, porque lo puede acelerar de repente músculo liso, acelerar el ritmo cardíaco, da tantas cosas que al final, la verdad, yo no le veo ningún sentido al cigarrillo. Y siempre le digo a mis pacientes que ahorren ese dinero de lo que gastan en esa caja de cigarrillos, y al final de mes se compra una camisa, le digo yo, ahorre y se da su premio. Porque no tiene una buena comida. Porque no tiene nada bueno el cigarrillo. El chimó. El chimó también es nicotina. Aquí en Lara es mucho. Es nicotina. Igual, también está relacionada con el cigarrillo y con gastritis, y se hablaba también con relación con el cáncer gástrico. Sí, tú vas por la presencia de las úlceras pépticas. Tú vas caminando por la ciudad y te consigues con muchas chapitas de cajitas de chimó. Lamentablemente también es una moda hasta en los jóvenes, que lo ven así ahora como para estar dándose un estatus en su mismo colegio. Es correcto. Los cigarrillos electrónicos, también que tú son nombraste malos. Los jóvenes, está de moda ahorita, está feo. Sí, pero ya se demostraron que también son nocivos y también producen daño pulmonar. También están proscritos y deberían prohibirlo. Pero lamentablemente no están prohibidos. Ok, ya sacamos los vicios. En cuanto al tema de la hepatitis, ¿quiénes son más propensos a la hepatitis, los hombres o las mujeres? De eso no debe haber no hay una predilección. No, quizás en las enfermedades inmunológicas, que no se sabe por qué razón, por qué causa aparecen, que son enfermedades por trastornos inmunitarios de defensa, donde el organismo, en este caso el hígado, es atacado por anticuerpos que produce la misma persona, pero en este caso contra el hígado. O sea, lo va a defender de algo, pero es tanto que se le pasa la mano y daña el órgano. En este caso, causando hepatitis, causando cirrosis biliar primaria, y estas son enfermedades un poco más frecuentes en la mujer. Pero cuando ataca al hombre, a veces es mucho más severo que en la mujer. Pero el porcentaje sí es más, en cuanto a proporción, es más de mujer que de hombre. Para las hepatitis ocasionadas por enfermedades inmunológicas, pero en general las hepatitis no respetan hombre y mujer. No, y el grupo, porcentaje igual. El grupo etario, ¿quiénes son más propensos?
Por supuesto, las personas adultas. Lo que pasa es que, hablo en el caso del hígado graso, las hepatitis pueden comenzar desde la niñez. Ese niño obeso, las personas obesas que van en su vida, que siempre dicen, no, es que yo siempre he sido así, y demás, son sedentarias, siguen con su mismo estilo de alimentación, y ese cambio puede ocurrir desde la niñez y no sienten absolutamente nada. Son totalmente asintomáticos. Y cuando llegan a una cierta etapa adulta, es donde aparece que si tienen la insulina alta, les aparece la hipertensión, les sube el colesterol, los triglicéridos, y entonces ahí se me cayeron todas juntas. No, eso es un proceso que viene de años, y es más, es irreversible. Si la persona pone de su parte, totalmente revierte si la persona cumple con lo que uno le indica, no solamente en medicamentos, sino en estilo de vida, que es fundamental para todo en la salud. Así. Y en la enfermedad de este siglo, como es el síndrome metabólico, porque esa es la conjugación de todos los males que la doctora está mencionando. Con respecto a el hígado graso, que lo has mencionado mucho. ¿El hígado graso se produce solo por la mala alimentación o por comer alimentos muy ricos en grasa? ¿O otros factores? Sí nos diste a entender que, por ejemplo, los medicamentos, el abuso de los medicamentos pueden ocasionar un hígado graso. ¿Los alimentos influyen en el hígado graso? Sí, claro, el estilo de vida puede generar eso. Y también se habla de que hay un riesgo por antecedentes hereditarios. O sea, por ejemplo, en una línea que todos son diabéticos, donde hay hipertensión, cardiopatía, esos pueden tener síndrome metabólico y el hígado graso es parte de ello. Existe el hígado graso simple, sin hepatitis, solamente las células están llenas de grasa, sin tener ningún proceso inflamatorio, pero en algún desencadenante aparece luego los trastornos y los cambios, donde esas células empiezan a tener cambios en su estilo, en su estructura, en su actividad bioquímica, y es donde es un detonante para que aparezca fibrosis y luego cirrosis. Pero si hay una diferencia en lo que es el hígado graso, que es metabólico, al hígado graso, por ejemplo, por el licor o por medicamento. Hablamos de NAS, en este caso NAS, que son siglas en inglés, para hablar de esteatohepatitis no alcohólica, justamente porque el alcohol no está en este grupo, se separa. ¿Ves? Aunque al final en el hígado es la misma expresión, terminan todos iguales. ¿Y pueden convivir en el mismo lugar el hígado graso y la hepatitis? Sí. ¿Y eso va a ser más agresivo el daño hepático? Puede ser más agresivo, sí, claro. Mientras más factores de riesgo tenga, y no solamente que aparezca, sino que el tiempo de que aparezca el daño es más rápido. Por ejemplo, hay enfermedades que son distintas, que son relacionadas con el hígado, como por ejemplo los trastornos enzimáticos como el síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es relativamente común, es una enfermedad muy benigna que se relaciona con el aumento de la bilirrubina. Y prácticamente no da nada, excepto que si la persona se sale de la norma, de repente se pone amarillo, se torna ictérico. La técnica es ictericia. En este caso, cuando la persona tiene algún trastorno metabólico y tiene Gilbert, la enfermedad en vez de durar 20 años, dura 10. Entonces, esa precaución también se la advertimos cuando va a la consulta. Ok. ¿Cómo sé yo, y los que nos están escuchando y viendo, que tengo hepatitis? ¿Cuáles serían los signos y síntomas? En las hepatitis agudas, por lo general, el paciente tiene malestar, puede haber fiebre, empieza a ver las orinas oscuras, nota sus ojos amarillos, la gente le dice que está amarillo, puede tener dolor abdominal. Esas son las hepatitis que son bastante sintomáticas. Pero resulta que ese es como el promedio. Es la del librito. Es la del librito, la que cualquiera le dice a la persona, tienes hepatitis, no te has dado cuenta que tienes hepatitis. Sin embargo, en la esfera de lo que es la enfermedad hepática va desde la parte que es el paciente asintomático, tiene hepatitis y no se entera, hasta aquella persona que está sumamente grave y tan es así que a veces es fulminante y la persona fallece. O sea, hay un proceso amplio en esta, o sea, yo no puedo decir que la hepatitis da solamente de esta manera. Lo que estamos hablando de que este paciente es el más común y todo el mundo sabe que tiene hepatitis, es cuando que está amarillo, con orina oscura, pero también una hepatitis puede dar diarrea, puede dar como una gripe, puede dar con inapetencia y la gente no lo relaciona. Entonces, cuando esa misma persona va un tiempo después a donar sangre y le hacen los exámenes y dice, mire, usted tiene hepatitis o le dio hepatitis y jura que no y que el examen dice que tiene hepatitis. Quiere decir que sí la presentó y quizá ni siquiera se enteró en qué momento. O la confundió con cuadro viral, porque es como un cuadro viral. Exacto. Gripar, malestar, generar fiebre, escalofrío. Claro. No necesariamente te vas a poner amarillo
porque como dijimos, el amarillo, con ese amarillo, orinas oscuras y heces blancas, es el del librito, pero puedes tener una fase de la enfermedad que no tengas nada, Exacto. solo los síntomas relacionados con un proceso viral, Sí, sí. una gripecita, y no es una gripe, sino que el virus que tiene te está dañando tu hígado. Exacto. ¿Cuál sería la complicación de ese cuadro si yo no me doy cuenta que me dio una hepatitis y no me he tratado la hepatitis? En el caso de la hepatitis A, que puede pasar generalmente después que ya la persona supera la hepatitis A, no tendría Por eso la gente dice que es la más suave, suavecita. teóricamente. Pero resulta que si una persona con virus A tiene una herencia para tener otro tipo de hepatitis autoinmunes, el virus A es el desencadenante. Entonces ahí le despierta una enfermedad que ya no sería una hepatitis aguda, sería una hepatitis crónica. Se pasó el virus A, el virus se quitó, pero queda toda la vida con una hepatitis. Ese es el detalle. Okay. El otro es que en las hepatitis crónicas también pueden ser asintomáticas hasta tener una cirrosis. Sucede que el paciente le hace un eco y mire, tiene cirrosis. No, pero ¿y por qué tiene cirrosis? Ahí es donde se va a averiguar la causa de por qué esa persona ya tiene esa enfermedad hepática tan avanzada. O en el caso de una persona que la van a operar por la vesícula y el cirujano se lo manda a uno a la consulta porque ni siquiera por eco se detectó, pero cuando vio el hígado prácticamente en directo, el hígado se ve enfermo. Entonces, sí hay consecuencias a veces en el caso de las hepatitis de transmisión sexual o por transmisiones sanguíneas. Pero con el virus A, dentro de lo malo, quizás es la menos mala. Tratamiento, porque la hepatitis tiene tratamiento. El tratamiento fundamental son las medidas primero físicas y de cuidado, de que la persona, como dice uno, el reposo no es que usted esté todo el día en una cama. El hígado es un órgano del tracto digestivo. Él va a trabajar aunque esté enfermo. Okay. Entonces es muy importante el tipo de alimentación, la hora de comida, que la persona ni puede estar en ayunos prolongados o comer demasiado con una hepatitis. Tiene que comer muy saludable, en pocas porciones, varias veces al día. Además de eso, evitar la automedicación, las hierbas, como sucede con las hepatitis, que las familias, y como se ven los niños, mandan la fulana raíz de onoto, que es demasiado peligrosa, y los medicamentos sintomáticos. Si se va a tomar acetaminofén, hay médicos que prefieren evitarlo. Se pudiera utilizar si la enfermedad no es severa, pero no utilizar la dosis habitual, no cada 6, cada 4 horas, se distancia el momento en caso de que de verdad la necesite. Se le pueden dar vitaminas, pero por lo general mientras menos es más, porque mientras más medicinas el hígado tiene que también metabolizar esas medicinas. Y en el caso de las hepatitis crónicas, dependiendo de la causa, si es autoinmune tiene una causa, un tratamiento específico. Si son hepatitis virales, hay antivirales. En las hepatitis tóxicas, pues por supuesto evitarle la sustancia que le está haciendo daño. Entonces va a depender del tipo de hepatitis. Y en las hepatitis metabólicas, pues tratar las enfermedades metabólicas y lograr el control y la disciplina de esa persona en el transcurso del tiempo para que eso pueda ser reversible. Ok, en el último bloque que nos queda del programa, vamos a hablar de las recomendaciones y algunos mitos y realidades sobre la hepatitis. Pues ya regresamos con nuestra invitada de hoy, la doctora Elsie Silva, hablando de un tema interesante y bastante alarmante como es la hepatitis. Ya regresamos. Y en la cápsula de salud vamos a hablar sobre los beneficios de la papa. ¿Sabes tú cuáles son los beneficios de la papa? Ya te los vamos a decir. La papa es un tubérculo que pertenece al grupo de los cereales. Se considera un alimento fundamental para la alimentación, ya que me aportan el 40% de la energía diaria requerida. Los cereales, donde entra la papa como familia, son hidratos de carbono complejos que contienen almidón como fuente de energía. Contiene proteínas de alto valor biológico, por eso es como fuente de energía, aporta el 40%. Contiene vitamina C, aporta casi la mitad de la ingesta diaria, o sea, 84 miligramos al día como antioxidante. Es vital para la síntesis del colágeno, para la formación de huesos y dientes. Además, tiene un efecto antihistamínico porque ayuda al buen funcionamiento del sistema inmunológico. Contiene mínimas cantidades de grasa, lo cual aporta menos partículas de grasa en los vasos sanguíneos. 100 gramos de papa contiene 154 calorías, 15.17 gramos de grasa,
Colesterol 0. Sodio 32.82 miligramos. Potasio 248 miligramos, o sea, el 7%. Carbohidratos 24.9 gramos o el 8%. De fibra 1.8 gramos. Azúcar 4 gramos. Proteínas 1985 gramos. Contiene además de eso vitamina A, vitamina C, que ya lo dijimos, calcio, hierro, magnesio, vitamina B, ácido fólico. El jugo de la papa ayuda a aliviar las erupciones, las quemaduras, las irritaciones, los eczemas, la piel reseca, las manchas en la piel y, por supuesto, es un excelente exfoliante natural. Por todos estos beneficios ya sabes que tienes un alimento bastante beneficioso y muy económico y que no debe faltar en la mesa de nuestros venezolanos. Por todo esto, la papa es un tubérculo beneficioso para nuestro cuerpo. Fin de la cápsula de salud. Continuamos con nuestra invitada, la doctora Elsie Silva, hablando de la hepatitis. Y ahora vamos a mencionar hablamos de los tratamientos para la hepatitis, pero hay algunos mitos y algunas realidades. ¿Cuál es el primer mito que te voy a mencionar? Cuando tengo hepatitis dicen coma mucho azúcar, mucho dulce. ¿Eso es un mito o es una realidad? Es un mito. Antes, hace muchos años, se hablaba de que había que consumir bastante azúcar, pero en realidad eso es falso. La persona con hepatitis puede comer de manera balanceada todos los grupos de alimentos, pero alimentos de la casa, no nada artificial. Pues, o sea, debe evitar todo lo que sea artificial, los condimentos, la fritura, la salsa, todo lo que sea de esa manera para que no sean, como estaba hablando de que el hígado necesita reposo, esos alimentos son muy pesados. Además no son nutritivos. Tiene que comer de manera balanceada, en poca cantidad, varias veces al día. La única excepción de comer dulce es cuando el paciente por una hepatitis severa haga una hipoglicemia, tenga la glicemia baja, el azúcar se le baja. Ese es un paciente que debe estar muy delicado y entonces uno le indica incluso alimentación durante la madrugada. Cada 2-3 horas tiene que ingerir alimentos y a veces recibir soluciones con glucosa. Es la única excepción. Del resto, coma balanceado, puede comer de todos los grupos de alimentos saludables y naturales. Claro, muchos vegetales, verduras, carnes blancas, nada de grasa, nada de comida de chatarra. Exacto. Porque todo eso enlatados favorecen más al daño hepático en ese momento. Refresco y todo eso. Los medicamentos, cuando hay hepatitis, entonces empiezas a indicar una serie de medicamentos a las personas. Tengo malestar general, porque tenemos los síntomas parecidos a una gripe, a un proceso viral. ¿Qué medicamento es recomendable? Ya mencionaste más o menos que el acetaminofén no está contraindicado, pero sí la dosis no es la misma ni la frecuencia. Exacto. ¿Debo consumir el acetaminofén o debo la aspirina o otro analgésico? Hay quienes utilizan dipirona. Yo aún continúo, a mí me gusta el acetaminofén, porque además yo estoy vigilando a mi paciente. O sea, eso es importante que uno tenga el contacto, quizás no de repente tan cercano, digamos, personal, pero sí por teléfono. Yo estoy pendiente de cómo sigue en algunos casos, porque no podemos restarle importancia. Es que cualquier medicamento en una persona que tenga el hígado enfermo puede ser delicado, porque en ese momento el hígado está sufriendo. O sea, tenemos que vigilar muy de cerca los efectos adversos. Yo lo utilizo, pero le digo que no lo utilice con regularidad, y además si de verdad es necesario, no tomarlo por consumirlo, pues. No tiene sentido. Muy bien. La actividad física y la actividad sexual también incluye. Cuando una persona, después que le da hepatitis, puede reiniciarse tanto físicamente como sexualmente. Si la persona ya la superó, ya puede empezar a hacer ejercicio, dependiendo del tipo de virus también, ¿verdad? De cómo fue la enfermedad, si fue muy severa o no, si está muy debilitado o no. La puede comenzar al mes y medio, el deporte, pero de manera progresiva. Entonces no puede empezar al gimnasio como si lo hacía, si era un deportista, no, tiene que ir caminando periodos cortos hasta que vaya nuevamente teniendo ánimo. Y la actividad sexual igual. Yo le digo a la pareja con esa confianza que le digo, mire, la persona tiene que estar primero estimulada. No puede ser una relación sexual brusca, apurado, tiene que estar las caricias, o sea, tiene que tomarse el tiempo para eso. Hacerlo con amor y con cariño. Con cariño. Y en ese caso, la persona que no ha tenido la hepatitis debe ser la más activa. ¿Ves? También. Okay.
Y si esa hepatitis fue transmitida por contacto sexual, ¿cómo hace ahí? Porque entonces la pareja va a tener miedo. Si la persona ya superó la hepatitis, que uno le dice ya no transmite, no debe tener temor. Ok. Ahora, si es una persona con una hepatitis crónica, van a vivir juntos, son pareja, uno les da la recomendación en cuanto a lo que es hay que ser la parte de ser la monogamia y el uso de preservativo. También en el caso de la menstruación, sobre todo cuando es la mujer la de la hepatitis, también le digo que en ese momento lo evite o utilice los preservativos, porque por sangre se va a transmitir, siempre y cuando el hombre tenga una herida. O sea, no es que se va a transmitir así, se transmite si hay pérdida de las barreras, si la relación sexual es brusca, si hay roce, donde arde, donde duele, por eso tiene que ser con ese cariño, que se tomen el tiempo, no apurado, porque ahí donde hacen eso, al haber rotura de la barrera, en ese caso sí hay riesgo. Si la persona enferma está con sangre allí y la otra tiene una herida, no digamos que 100%, pero nadie va a querer tener ese riesgo. Claro. Es absurdo. Medio hepatitis, ¿es verdad o es un mito que puedo o no debo dar sangre, donar sangre? Dependiendo del tipo de hepatitis. ¿Qué tipo de hepatitis no debo dar entonces? Ni el virus B ni el virus C. ¿El A sí puedo? El A se puede dependiendo del tiempo en que ya tuvo la hepatitis. ¿Más o menos cuánto tiempo? No, ya de la hepatitis B, ya después de 6 meses, ya está bien. O sea, 6 meses o un año después. Un año después. De ya demostrado que ya estás curado y que no te pasaste a cronicidad. Exacto, generalmente un año. Un año. Ahora, con el virus B y C, sí no se puede. Y lo otro que no mencioné, aunque tiene relación, es aquellas personas que se hacen tatuajes, se hacen piercing, tampoco pueden donar. O sea, si son lugares que no son reconocidos, ¿verdad? Se dice que debe esperar por lo menos 6 meses o un año. Porque una persona en un procedimiento de eso puede tener una hepatitis y al año es que va a dar positivo. Entonces, si es en buena medicina, deberían tener esa precaución. O sea, que si me dio hepatitis, yo tengo que esperar para hacerme un tatuaje, un piercing o algún procedimiento donde hay manipulación y uso de instrumentos cortantes, más de 6 meses o un año. Sí. Okay. Porque primero hay que tener la garantía de que de verdad ya la superó. Okay. Y la persona que no la tiene es aquella que se hizo un piercing, uno no sabe si adquirió una hepatitis. Entonces, en donde va a los bancos de sangre, la recomendación es que espere un año para donar, por si acaso, para que se haga el examen y esté seguro. Otro virus que está muy frecuente, el virus de papiloma humano. ¿Me puede dar hepatitis? Pues en realidad, generalmente se ven más que todo son a nivel de las mucosas, por ejemplo, en el esófago, en el recto, en el ano. Porque ahí donde puede haber porque es mucosa. Pero no en la hepatitis. boca, sí. Muy bien. ¿Cuál sería entonces tu recomendación para ya concluir el tema a todos los seguidores sobre la hepatitis? Bueno, la hepatitis de verdad que la persona, dependiendo en el origen, la etiología, vimos que hay mucha variabilidad en cuanto a la forma de adquirir una enfermedad de este tipo. Entonces, si tenemos un buen estilo de vida, tenemos las vacunas, que es muy importante, que no, por cierto, no hablamos de eso. ¿Se puede prevenir rápidamente? Sí, ¿Se puede prevenir la hepatitis? Sí, ¿Cómo claro. la prevengo? Las hepatitis virales se previenen con las vacunas. ¿Cuáles? La vacuna del virus A, la vacuna del virus B. Se habla que la vacuna del virus B incluso previene cáncer, porque la persona que por mala suerte quedó con una hepatitis crónica, le puede dar cirrosis y cáncer. Y si con la vacuna le evitamos esta enfermedad, le vamos a prevenir este tipo de enfermedad. Debo ponerme. Generalmente son 3 vacunas. Ok, 3 dosis. 3 vacunas. En el niño se le coloca a los 28 días y luego 2 dosis más. En el adulto también. Aquí ahorita hay una limitante que las vacunas en los mayores de 50 años no se están colocando en el esquema de inmunizaciones, pero si es una persona de riesgo, si es un paciente que va probablemente a diálisis, si es un paciente diabético. Con cáncer, por ejemplo. Se deberían vacunarse contra la hepatitis. Ajá, exacto. Okay. Entonces, una de las maneras de prevenir es la vacuna, más evitar todos los vicios, la alimentación balanceada, que ya sabemos cuáles alimentos sí, cuáles alimentos no. Tu conclusión final. Es la frecuencia. Actualmente en Lara, ¿cómo está? Hay repuntes dependiendo de, por ejemplo, el virus A en estos momentos, que ahorita cuando empieza, en este momento ya la sequía quizá no tanto, pero cuando empiezan las lluvias. Recuerden que hace poco tuvimos una etapa de lluvia que no era la esperada. Bueno, se ve eso en las consultas. Aumenta porque por la proliferación de las moscas, por el agua contaminada, que la gente no hierve el agua. Entonces, en las guarderías, entonces uno ve que la hepatitis A en ese momento
tiene un repunte. Y que también tenemos la escasez del agua aquí en Lara, entonces la gente tiene agua de pipote almacenada. Exacto. Y esa es el agua que consumen, que lava las frutas y sí, todo. Exactamente, directo de un cisterna, de un tanque. Okay. Y bueno, ahí vemos el aumento de la hepatitis A. Ok. ¿Tu conclusión y despedida? Bueno, me encantó el programa, de verdad, espero que lo sigan, maravilloso, muy ameno. Se habla de salud, muchos temas donde es importante, donde ustedes puedan aclarar dudas. Y bueno, estoy a la orden en lo que necesiten, también a través del doctor José Gregorio, a través de la emisora 97.5, en nuestro canal de YouTube, para que podamos seguir en comunión pues, con este intercambio entre todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, mis queridos seguidores, agradecido con nuestra invitada de hoy, la doctora Elsie Silva, y este tema tan interesante. Quiero que por favor nos digan si les gustó o no les gustó. Bendiciones para todos y espero que digan, se suscriban, nos digan sus comentarios porque nosotros dependemos de ustedes. Cada día tratamos de hacer las cosas mejor para ustedes porque esta es la ventana de la salud donde la salud es importante para todos. Bendiciones y espero verlos en el próximo programa. Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo. Masajes JP, caricias para tu alma.